Hola, ¿qué tal? Este es un corte informativo de Deportes. Teleyucatán te informa. Después de un mes y 2 semanas de rehabilitación por una operación en la rodilla, el pesista yucateco José Lino Montes regresó a los entrenamientos en busca de ponerse al 100 y llegar lo mejor preparado al Campeonato Mundial de Mayores de Halterofilia que se realizará en septiembre en Tailandia. Sin embargo, el originario de Tecash aseguró que su principal meta será el llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aún hay molestias, ¿no? Son las secuelas de la cirugía que quedan, hay molestia todavía un poquito, pero en cuanto a la cirugía siento que ha mejorado mucho mi rodilla, esos fragmentos pues ya no los siento allí, no me están estorbando y pues ya empecé a entrenar, estoy entrenando ya muy bien, en esta semana fue muy leve, una vez nada más al día, unos días no entrené, o sea, descansé resolviendo igual mis problemas personales, dejando todo en regla para el lunes, que es el próximo lunes, empezar ya con doble sesión de entrenamiento. Por otro lado, el también pesista, el oriundo de Junucmá, Ibrahim Coyoc, entrena para asistir al Campeonato Panamericano Sub-17 que se realizará en Ecuador del 23 al 30 del presente mes. La verdad, solo conozco a un competidor que tengo ahí fuertecito y sí está bastante pegado conmigo. Pero pues sí, o sea, ya me siento un poquito más preparado pues, para pues, subir marcas, o sea, un poco más de... Después de este Panamericano, ¿qué evento tienes en puerta? Pues después de este Panamericano seguiría el Miguel Medina, igual es un torneo nacional, aquí. Y pues ya luego pues el de San Luis Potosí, el que le llamamos el Pavo. Actualmente el récord de Ibrahim Coyoc es de 113 kilogramos en la modalidad de arranque y 136 kilogramos en la de envión. Este ha sido un corte informativo de Deportes. Teleyucatán te informa. Le invito a continuar con la programación de Teleyucatán.